Hola, un gusto saludarlos a todos los que a esta hora se conectan a Masterclass para hablar de periodismo deportivo. El periodismo deportivo como un fenómeno político, un fenómeno social y hasta, si se puede hablar, de un fenómeno religioso. A todos los que están conectados a esta hora, un gran saludo. Sé que es difícil la interacción, pero quiero explicarles primero lo básico. ¿Quiénes somos? ¿Quién es iClass? Pues bien, inicialmente quiero compartir con ustedes pantalla, poder compartir también y hablar un poco de la temática que tenemos como plataforma digital. Entonces, para hablar, pues iniciamos definiéndonos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Masterclass? Pues bien, Masterclass es esa plataforma digital especializada en la educación, en la pedagogía, ¿en qué? En todo lo que tiene que ver con temas de comunicación social y periodismo. Por supuesto, más adelante vamos a especificar, vamos a entrar a ahondar en muchísimos temas, entre ellos cuándo va a empezar nuestro curso de periodismo deportivo, al cual, por supuesto, ustedes están invitados. Masterclass, aprendes haciendo, pero no memorizando. Nosotros trabajamos desde la praxis, desde la experiencia, desde la práctica. No se trata de memorizar, y menos en una profesión, o si lo quiere definir usted, oficio, como lo es el periodismo deportivo y el periodismo también en general. Es difícil encontrar un contexto de lo que es el periodismo. ¿Por qué? Porque sencillamente se redefine todos los días el periodismo. Y claro, hablando de todo lo que tiene que ver con las herramientas digitales, con las herramientas tecnológicas que nos obliga a nosotros como periodistas o los que sueñan, los que quieren entrar en esta linda profesión u oficio, nos obliga a escribir, a publicar algo que sencillamente enganche a la audiencia, a todos nuestros plateístas, a la teleplatea, en el caso de la televisión, a los radioescuchas, en el caso, por supuesto, de la radio, y a los lectores, y también a los que interactúan hoy en día en las redes digitales. Eso somos nosotros, iClass. Bienvenidos a este Masterclass para hablar de todo lo que tiene que ver con periodismo deportivo y el fenómeno político y social. Primero quiero presentarme. Yo soy John Daza, egresado de la Universidad Minuto de Dios hace más de 10 años y tuve la oportunidad creyendo en una premisa. Esta premisa dice que el éxito es el cruce de dos caminos, la oportunidad y la experiencia. Cuando hay una oportunidad y una experiencia, sencillamente se vaticina, se prevé el éxito. Inicialmente empecé trabajando en la emisora de la universidad con algunas cositas que me apasionaban, entre ellas el periodismo deportivo, pero se me abrieron las puertas en Cable Noticias para hablar de todo lo que tenía que ver con periodismo de orden público, pero mi sueño siempre fue hacer parte del periodismo deportivo. Posteriormente a eso tuve la gran oportunidad mientras yo estoy aquí estamos. Dejamos de compartir entonces y quiero contarles que cuando llego a Cable Noticias tuve la oportunidad de trabajar en la previa de todo lo que tenía que ver con el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 y por supuesto la participación que iba a tener la selección colombiana de fútbol. Ahí entré como practicante, ya lo decía inicialmente en orden público, pero posterior se abrió esa gran oportunidad, esa vacante, y ahí estaba no la experiencia, pero sí el prepararme para lo que quería. Y por eso la invitación a todos los que se unen hoy aquí a que se preparen
¿En qué? En lo que sueñan, en lo que los apasiona, en los que mueve, en todo lo que tiene que ver con lo que mueva sus fibras. Después de eso, de estar en Cable Noticias como practicante, tuvo la oportunidad de presentar ahí mismo en ese canal y de conducir un lindo programa que hoy volverá a las pantallas de Cable Noticias, y ese programa es Tiro Directo. Tuve la oportunidad de conducir ese programa con excelentes periodistas con un recorrido y una trayectoria por excelencia. Si uno va a revisar el palmarés de Darío Ángel Rodríguez, por supuesto, es enorme. Y muchos más periodistas con los que tuve la oportunidad de trabajar. Pues bien, vamos a entrar en materia, en todo lo que tiene que ver con el periodismo como fenómeno político y social. Y por supuesto hay que hablar sencillamente de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos que es el periodismo deportivo. Y yo, la verdad, me enamoré de una frase, y es que el periodismo, o mejor, el lugar más vulgar del periodismo es el espectáculo y la farándula. El periodismo deportivo no son hechos, no son estadísticas deportivas, va mucho más allá. El periodismo deportivo es un fenómeno social, es un fenómeno político y es un fenómeno religioso. Pero para eso, para argumentar este concepto, para argumentar esta premisa, sencillamente hay que entender que debemos sí o sí tener un conocimiento coyuntural del entorno, del contexto, de todo lo que tiene que ver con el evento deportivo. Porque si nos encargamos de sencillamente hablar del hecho deportivo sin conocer todos sus matices, todas sus dinámicas, lastimosamente no vamos a llevar un buen ejercicio. Quiero compartir con ustedes inicialmente este video que me parece estupendo para entrar a hablar de este tema. Aquí lo tengo. Aquí está. El gran Mohamed Ali. Introducing first, your WBA champion in this corner from Atlantic City, New Jersey, and Chicago, Illinois, weighing in at 212 1/2 pounds, Ernie Terrell. Yes, sir. Adelantémoslo un poco para después hablar un poco de la interpretación de esta gran pelea. Pues bien, son algunos apartes, un recopilado de lo que ha sido esta gran pelea, para muchos la gran pelea del siglo, pero para muchos es visto sencillamente como un acontecimiento deportivo. ¿Y a qué voy? Para que usted se haga la pregunta en casa: ¿será que esta pelea de Mohamed Ali y Sonny Liston simplemente fue un acontecimiento deportivo? ¿O tuvo también algo que ver
como un acontecimiento social y político. Pues para sorpresa de muchos, a partir de esa fecha, Mohamed Ali, antes se conocía como Cassius Clay, nacido en Louisville, Estados Unidos, pero decidió cambiarse su nombre. ¿Por qué? Porque sencillamente no estaba de acuerdo con las políticas estadounidenses de guerra. Se convirtió al Islam y decidió renunciar a ser ciudadano norteamericano a partir de esa pelea. Entonces, querido amigo, si usted desea, si usted quiere, sencillamente tener buenos elementos, buenas herramientas argumentativas en cuanto al periodismo deportivo, hay que conocer sí o sí el contexto social, político y religioso. El mejor peleador de todos los tiempos decide rebelarse ante el gobierno norteamericano. Y vaya de qué manera. Y también vaya la respuesta que tuvo el gobierno norteamericano para la época, que decidió sencillamente quitarle alguno de sus triunfos que había obtenido como ciudadano norteamericano. Entre ellos, el título mundial logrado, conquistado, el título mundial olímpico, eso fue en Múnich. Hay que conocer, y esa es la invitación a la que hoy, o la que hoy puedo hacer para ustedes. La hoja en blanco es la cosa más angustiosa que conozco después de la claustrofobia. Eso lo dijo el gran Gabriel García Márquez. Enfrentarse, por supuesto, a esa hoja en blanco. Pero cuando usted tiene buenos conceptos argumentativos, seguramente va a obtener excelentes resultados. Y es que el principal objetivo de un periodista deportivo no es tener la razón, es argumentar con respeto y con responsabilidad, analizar lo que pasó, pero no predecir el futuro. Los hechos son objetivos, más los periodistas, como tienen la facultad de elegir, no tienen objetividad. ¿Qué significa esto? Sencillamente que como usted como periodista tiene una óptica, tiene una mirada, ya no es objetivo. Están pidiendo periodistas objetivos, pues no hay objetividad. Pero sí pueden haber excelentes miradas, panorámicas y buenos argumentos y justificaciones a la hora de escribir. Y es que, ya lo decía, no se trata de enfocarse simplemente en el hecho deportivo, sino entenderlo como un fenómeno social. El periodismo deportivo hoy obliga, demanda a tener conocimientos en aspectos básicos, indispensables si se quiere. La historia, el reglamento, la táctica, la estrategia, la institucionalidad, la organización del deporte, cómo está organizado el deporte a nivel mundial, qué hace el COI, qué hace hoy en día el Ministerio del Deporte, que eso en Colombia era una utopía, pero ya es un hecho. ¿Pero qué hace? Sencillamente, ¿cuáles son las políticas públicas para el deporte? Eso también lo tiene que conocer un periodista deportivo. Analizar e interpretar el deporte no desde lo que nos gusta, sino desde el conocimiento del contexto y la coyuntura de las disciplinas deportivas. Son hechos coyunturales y hay muchísimos ejemplos que seguramente vamos a tocar. Entre ellos, por ejemplo, Pelé. Para muchos el rey del fútbol. Pero ¿sabían ustedes que al igual que Mohamed Ali o Cassius Clay, como lo quiera llamar usted, este astro del balompié, el jugador más veces ganador de la Copa Mundial de Fútbol, se vio permeado también por temas políticos? El gran Pelé.
Miremos algo de O Rey, del gran Pelé. Aquí está. Pelé iba a tener la oportunidad de celebrar no solo un gol, sino una carrera extraordinaria. The GOAT will always be in the highlight reel of the World Cup. The will control his body. He's not a tall guy, but he jumping very well. Not our problem. Los compañeros de equipo celebraron a Pelé. He scores the first goal in the final, the breakthrough. And Jairzinho, who was the leading goal scorer, goes to him, lifts him up, and his body's rigid. For Jairzinho to defer to this great man, probably the greatest footballer who ever played, was a beautiful moment. It wasn't Jairzinho, it was all of Brazil lifting Pelé to the highest point of the world. I mean, he was nicknamed the King, and it was his final coronation. Era garoto, mas ele soco não era. Não tinha como. Ele fazia um gol e. Era muito legal. Jairzinho and Pelé, you don't win alone, you win as a team. And Pelé, although he was the top star of the world, he was a team player. È stato molto bello vedere Pelé sollevato dai suoi compagni. Era tutto, era Pelé. Y Pelé habría de lograr aún más cosas. Casi al final del partido, entrega un pase calculado y Carlos Alberto anota. Brasil derrotó a Italia 4-1. After that, I said to Pelé, only you to give me the opportunity to score one goal in the World Cup. The pass from Pelé. Brasil ganó el Mundial y Pelé coronó una carrera increíble. El capitán de Brasil entiende por qué sigue siendo la celebración más significativa de todas. Always I remember the way Pelé celebrated his goals. With the teammates, not alone. If you want to celebrate alone, go to play tennis. Ahí estábamos entonces viendo las imágenes de Pelé. El hecho deportivo, el evento deportivo campeón con tal vez uno de los mejores equipos si hablamos en el tema de selección. 1970, pero hay un contexto que vale la pena conocer. En 1950 se presenta algo llamado Maracanazo. Brasil, en el Maracaná más de 250,000 personas soñaban con ver campeón a la verde amarela. Pero se atravesó en el camino la garra charrúa, los uruguayos, que en las narices, que ante la mirada de todos los espectadores y apasionados del equipo carioca, se coronaron campeones. Los uruguayos dieron aquel golpe en 1950. Entonces, Pelé le promete a su señor padre, muy angustiado, muy decepcionado, deprimido por aquella gesta charrúa, le dice al padre que algún día iba a salir campeón. Pues bastaron 8 años para coronarse campeón en el 58, campeón mundial apenas con 16 años, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Posteriormente, repite la gesta en 1962, pero no fue uno de los grandes protagonistas, de las grandes figuras. Apenas si participó en los 2 primeros juegos, pero aún así hizo parte de esa nómina de Brasil campeón en 1962. En el 66, en Inglaterra,
salieron en la primera ronda. No sé si ustedes habían escuchado que Pelé, así como Messi, renunció a su selección. Renunció a la selección. Y ahí viene el acontecimiento político importante que vale la pena conocer. Vale la pena conocer. En 1970 se organiza esa selección brasilera para ir a buscar el triunfo a México. Y ahí, sencillamente, Pelé renuncia a portar la camiseta amarilla de Brasil. Pero había una dictadura en Brasil. ¿Sabe usted que en 1970, después de un golpe de Estado, Emílio Arrastazu llega al poder? Y entonces el deporte se convierte en ese elemento, en esa herramienta para que suba, para que aumente el patriotismo. ¿Qué mejor que una selección para alguien o para un presidente, un mandatario que se apoye para crear populismo y patriotismo? Pues bien, confiaban en la selección brasilera. Pero en una selección brasilera que tuviera todas sus figuras, Jairzinho, Rivelino, Tostão, grandes figuras tenía, pero no estaba o Rei Pelé. Entonces, la dictadura de la época sencillamente obliga a Pelé a participar en el Mundial de Brasil 1970. Linda historia. Claro, todos nos acordamos del campeón del mundo, pero no del ser humano obligado a ponerse la camiseta de su país. Y repito y quiero enfocarme en algo. Qué importancia conocer de contexto. Qué importante es para el periodista deportivo conocer el entorno social de una disciplina o deporte. Qué importante conocer el contexto político para un periodista. Y esa es la invitación. Esa es la invitación. No sencillamente a que nos preparemos para saber a cuánta distancia del mentón debe ir el micrófono. No, eso es técnico, eso es básico, pero son pocos los que se preparan para leer lo coyuntural, para leer entornos, para tener una lectura, un panorama, una óptica que atrape todos los aspectos. Esta historia que les voy a contar me encanta, fabulosa. 1908. Sé que muchos de ustedes conocen el llamado clásico de la Madonnina. Sí, en Milán. En Milán, en Italia. El Milán italiano y el Inter de Italia. Clásico, rivales acérrimos, viscerales, pasionales. Y no solo los equipos, hablo también de la gran hinchada que tienen estos dos clubes. Pues bien, 1908 eran un solo equipo, quien lo creyera, un solo equipo. Y el Milan, adoctrinado por el patriotismo que llegó o que envolvía a Europa, el patriotismo de cada país, en Italia, en Alemania, pues después lo pudimos ver. En 1908 el Milan sencillamente dice que la raza pura eran los italianos, así que ninguno de sus jugadores podía o debía
tener otra nacionalidad que no fuera italiana. Pues este equipo tenía muchísimos socios y todos no estaban de acuerdo con esas ideas, con esos objetivos que tenía. Sencillamente, los socios se dividieron y nació otro equipo de la matriz del Milan de Italia, llamado Inter de Italia, internacional. ¿Entienden por qué la palabra internacional? Sencillamente porque acobijaba a jugadores foráneos de otras nacionalidades. Ese es el Inter de Milán. Ese es el Inter de Milán. Es más, en 2010 gana la Champions League. Gana en Europa, se corona de la orejona. Y los críticos decían que en su equipo titular no había ningún italiano. Y fue criticado por eso. Pero sencillamente estaba tomando el rol internacional. Sí, el internacional de Milito, campeón con Mourinho. Ahí está, una historia excelente para entender el contexto político y cómo se ve permeado los equipos de fútbol, los deportes y todas las disciplinas. Hay que conocer, hay que entender para poder argumentar y para poder definir. Y si ustedes me preguntan a mí que si tal vez en la religión ha estado permeado, o mejor, el deporte ha sido permeado por la religión, ya lo veíamos con Mohamed Ali, islamista, renuncia a su nombre. Pero los que algún día han tenido o van a tener la oportunidad de ir a Glasgow, capital escocesa, tienen que saber, y a los amantes del deporte y a los futboleros, tienen que saber que ahí hay un clásico en Glasgow entre Rangers y Celtic. Pero estos equipos que más o menos nacen o son fundados en los dos equipos en 1870, 1880, si la memoria no me falla, son creados y fundados bajo principios estrictamente religiosos. El Celtic, sí, el que tiene un atuendo verde y blanco, sí, unas líneas horizontales en su uniforme. El Celtic de Glasgow. Netamente católico, un equipo netamente católico. Y el Rangers, de pronto lo han escuchado, claro, ahí juega un colombiano, que es figura, que lleva más de 100 goles. Morelo, allá está jugando para ese equipo. Pero es un equipo de protestantes, llámese evangélicos, cristianos, como usted muchas veces lo ha escuchado, como se define. Celtic, vuelvo y hago la comparación, y Rangers. Dos equipos con fundamentos religiosos. Uno católico y otro protestante. Pues bien, era difícil pensar que algún día uno de estos jugadores del Celtic iba a pasar o iba a llegar a las filas del Rangers. Primero, ya lo decíamos, por esa política religiosa que había y porque sus hinchas nunca lo iban a permitir. Pasaron más de 100 años para que se diera este acontecimiento, para que un jugador de Rangers
vistiera los colores del Celtic. ¿De quién se trataba? De una figura del Liverpool. Mo Johnston, escocés, le fue excelente en el Liverpool y vistió los colores del Celtic, y posteriormente a eso, a regañadientes para sus hinchas directivas, pues sencillamente vistió los colores del Rangers. 4 historias que valen la pena, y hay muchísimas más historias que van más allá de un hecho deportivo. Claro, ahora la pregunta es, ¿pero es necesario para los periodistas saber de todo un poquito? Alguien una vez dijo, el aprendiz de todo es maestro en nada. Especialícese en algo. Si le gusta el fútbol, sí, hágalo. Es difícil tal vez abrirse campo, pero no es imposible cuando usted se prepara. Si le gusta otro deporte, hágalo. El patinaje, por supuesto. Uno de los deportes colombianos donde más hemos ganado, donde más hazañas hemos conseguido. Y el deporte, por ejemplo, de los que me gusta a mí, quiero compartirles algo de mi opinión. El microfútbol a mí me encanta. Campeones en el 2000, campeones en 2011, campeones en 2015, 3 títulos mundiales de microfútbol. Vale la pena seguirlo de cerca vale la pena seguirlo. Y uno dice, pero ¿por qué somos potencia en el microfútbol? Por ejemplo, Bogotá es cuna de grandes jugadores. De lo popular sale. De jóvenes, de niños jóvenes que tal vez no han tenido la oportunidad social de tener un proyecto y se hacen ahí en el asfalto. Y así se han conseguido 3 títulos mundiales. El deporte en conjunto más laureado para Colombia se llama microfútbol. El ciclismo, vaya si está arrasando, pero porque también tenemos de dónde. Tenemos deportistas que se han capacitado. Entonces, ¿cuál es la herramienta o el periodismo deportivo se convierte mejor en una herramienta para ir a ponerle el micrófono, entrevistar a los famosos deportistas para que lo piense, o para visibilizar esos atletas que tienen capacidad, que tienen talento, pero que están en el anonimato, que nadie los conoce, así como cuando Egan empezó, así como cuando empezó la Chechi Baena. Esa es la labor, ese es el objetivo, a eso es a lo que le apuntamos, a visibilizar a aquellos deportistas con capacidad que se preparan, que se esfuerzan para que salgan del anonimato. Esa es la reflexión que tenemos hoy, o una de las reflexiones que sencillamente tenemos hoy. Bueno, oportunidad para hablar del curso entonces que se nos viene. Excelente el curso que se nos viene de periodismo deportivo. Están invitadísimos a ese curso. Claro, vamos a tocar muchísimos temas. El primero de ellos, un abrebocas, ya lo decíamos, el periodismo deportivo como acontecimiento político, social y religioso. Pero también hay muchas cosas que tocar.
La rueda de prensa. ¿Qué pregunto en una rueda de prensa? Hay gente que pregunta lo obvio, lo que se ve, pero pocos tienen la capacidad de preguntar de lo que no es evidente. De lo que no es evidente. Aquí está, quiero compartir. La fecha de inicio será el 17 de noviembre y el costo por 4 módulos. 4 módulos excelentes que vamos a tener. Aquí está el horario, puede ser de 7:30 de la noche a 10 p.m., pero también, obviamente, hay que dar o abrir espacios para otros horarios. Aquí están los módulos. Rápidamente los revisamos. ¿Cuáles son nuestros módulos? Bueno, primero las fechas: 17 de noviembre, 24 de noviembre, 1 de diciembre y 9 de diciembre. Módulos, aquí los tenemos. Todos los temitas que vamos a tocar y que vale la pena. Ya lo decía, no desde la teoría es excelente, pero también vale la pena la práctica. Historia del periodismo deportivo en Colombia, primer módulo. Organización del deporte en Colombia y en el mundo. Módulo 3, ciclos olímpicos, rueda de prensa. Y el módulo 4, vamos a hablar de transmisiones deportivas. Tema interesante este. Transmisiones deportivas. Conocer desde la parte técnica hasta el rol que se desempeña como narrador, comentarista, planta baja. Ahí dejamos en la palestra pública esta gran invitación para que hagan parte de iClass. Mientras tanto, invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí están todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Nos pueden seguir como iClass Edu, educando sin hacer memoria, desde la práctica, pero también generando contenidos con argumentos y justificaciones de peso, y para eso hay que conocer los entornos y los contextos. Esa es la invitación a todos los que hacen parte de este masterclass, para que se puedan unir. Por supuesto, me despido no sin antes decirles que sueñen por lo que aman, que sueñen y que peleen por lo que los trasnocha, por lo que los apasiona. Chao, chao. La mayor de las fortunas. Una feliz noche.